lugar muy importante para que se oiga la voz también de la ciudadanía, porque creo que es necesaria la reflexión colectiva. Voy a ser muy clara y no voy a buscar la confrontación, porque la confrontación bloquea y además hace que todas las organizaciones y personas nos enfundemos en los egos y no prosperemos. Pero sí que es necesario analizar la situación para que desde ahí podamos realmente buscar el camino del desatasco. No voy a hablar nada de cambio climático, es evidente, yo creo que todos los que estamos aquí lo compartimos, es el reto como civilización que tenemos más grande. Y desde luego la crisis ambiental, quizás culmina con el cambio climático, no es más que la consecuencia de una crisis de modelo económico y de modelo social que está siendo fallido. Resulta fallido por tal y como estamos depredando el entorno, la naturaleza que nos sostiene y, por supuesto, porque no es capaz de cubrir las necesidades básicas de todas las personas. Sin más, veía el título Políticas de la mesa, ¿no? Política española de cambio climático. Y a mí me resulta un oxímoron, realmente, porque claro que hay buena voluntad, nadie va a querer cargarse el medio ambiente. Y además estoy convencida que dentro del gobierno actual hay personas que son expertas en cambio climático, que estén en la oficina de cambio climático y que tengan verdadera voluntad. Pero no hay una voluntad política real del gobierno, pero ni de este ni del anterior, Carlos. No la ha habido una verdadera voluntad política para frenar el cambio climático, porque el que se esté elaborando rutas en los sectores difusos para evitar las emisiones, que se hagan determinadas normativas, no dejan de ser papel mojado y brindis al sol. La realidad es, la han definido también todas las anteriores exposiciones, brillante, Paco Segura, como siempre, ha hecho una exposición clarísima de las emisiones del sector de transporte. No es solo cuestión de este gobierno, es cuestión de los anteriores gobiernos también, ¿no? Es decir, un país relativamente pequeño en importancia respecto a otros países del mundo, y tenemos una red de carreteras impensable, absolutamente disparatada, donde hay un despilfarro tremendo en autovías, en aves, en aeropuertos, etc. No voy a hablar nada de transporte porque lo ha explicado perfectamente Paco. Ha explicado muy bien también, quería meterme en sectores difusos, porque realmente hay una preocupación para controlar las emisiones de CO2 en los sectores difusos, y ha explicado muy bien Carlos, mi compañero Carlos también de la plataforma por un nuevo modelo energético, cómo la edificación en España adolece de eficiencia energética. Se ha construido mucho y muy mal, sin normativa vinculante, seria, que exigiese construir con sentido común y sin despilfarrar energía. De ahí que cuando se empiezan a introducir normas para una edificación sostenible, ya es tarde, ya hemos llegado tarde. Detrás de todo siempre están los mismos. La mano de las grandes corporaciones, en este caso de las constructoras, para construir de cualquier manera y dejar blindada su cuenta de resultados. Triste, muy triste, ha sido que tuvimos una gran noticia en el verano anterior respecto a la edificación. Surgió una ley que a mí me sorprendió mucho del Ministerio de Fomento, la Ley 8/2013, la de las 3 R's, rehabilitación, regeneración, renovaciones urbanas. Uno lee el preámbulo, pero no solo el preámbulo, el articulado, y para mí fue un motivo de alegría, porque apunta a que la edificación actual, la de la renovación urbana, rehabilitación, apunta a que todos los edificios tienen que apuntar a ser de consumo energético casi nulo y de emisiones casi nulas. Entonces, entraba en pugna directa con lo que está estableciendo el Ministerio de Industria, y realmente ha ganado en esta pugna el Ministerio de Industria. Es más, cuando a raíz de la Directiva de Eficiencia Energética hay que mandar las recomendaciones que desde el Reino de España se envían a la Comisión Europea, pues resulta que donde en la Ley 8 se hablaba de medidas concretas para que nuestros edificios sean de consumo energético casi nulo, exige estas viviendas, sin lugar a dudas, no solo medidas pasivas en la edificación, rehabilitación, envolventes, etcétera, sino energías renovables, apoyo con energías renovables.
Pues en las recomendaciones, desde luego, ya es otro autor. Ya se ha encargado a la directora de la vivienda, que ha impulsado esta norma tan fabulosa, y el nuevo autor de las recomendaciones, por supuesto, todos los apoyos para que los edificios sean más eficientes son con gas natural. Esta es la tristeza, esto es lo que nos vincula. Y hay un apoyo al gas natural que no deja de ser un combustible fósil, que aunque sea más eficiente, sigue emitiendo CO2. Y además, económicamente es absolutamente un delirio, porque nosotros no tenemos materias primas energéticas en gas natural. Bueno, por supuesto, desde los grupos ecologistas ha ido denunciando, y esto es más quizás la segunda mesa, todo el mercado de emisiones de CO2, no deja de ser un delirio, pero aquí en España también se ha denunciado cómo es posible que se esté dando emisiones gratuitas a sectores que ahora mismo no las están usando, como son constructoras, etcétera, cementeras, y que estos consiguen revender estas emisiones gratuitas a otros sectores. Es decir, es una manera también de más de lo mismo. Es decir, es unas ayudas indirectas de Estado a determinados sectores que son siempre los mismos. Mientras tanto, en el ámbito de la construcción, la ciudadanía, bueno, pues asistimos alucinados al lamentable espectáculo de los desahucios, ¿no? Y de los recortes de los derechos sociales de todos y de todas. Siguiendo un poco, y entonces me voy a centrar más porque he visto que se ha tocado menos, ya en grandes emisores, pero quería centrarme principalmente siendo, bueno, pues trabajando activamente en la plataforma por un nuevo modelo energético. Quería hablar del sector energético y más concreto del sector eléctrico. Hemos tenido que, bueno, pues el pasado año comenzó la reforma del sector eléctrico, una reforma que ha sido un delirio en cuanto a medio ambiente significa. Es una reforma que vuelve a consagrar el nuevo varapalo a todas las renovables, a los parques renovables existentes. Es una reforma que además para los proyectos renovables de futuro los desincentiva a través de introducir una inseguridad jurídica absolutamente intolerable, de tal manera que es que no se están haciendo nuevas plantas de renovables. En este país yo no estoy tan de acuerdo, pues decir, claro que estoy muy contenta que tras la llamada de la Unión Europea de fomentar modelos energéticos descarbonizados en los Estados miembros y el fomento de las energías renovables, España cogiera el testigo, ¿no? Pero se hizo a través también de una planificación energética pues muy pacata, de corto plazo, con poca previsión. De ahí que surgiese de una manera desordenada el desarrollo de las renovables. Aún así, ha sido la mejor inversión que hemos podido hacer como Estado. Estas renovables de primera generación, que necesitaban ayudas públicas para poder ser competitivas con otras tecnologías que han sido muy ayudadas y siguen siendo tremendamente ayudadas, como es el carbón, como es el gas, como es la energía nuclear, necesitaban de estas ayudas públicas, las famosas primas a las renovables. Pues fue el gobierno socialista, y ahí yo creo que los socialistas tendréis una responsabilidad de pedir perdón por estas introducciones de estos ataques a las renovables existentes. Es decir, yo claro que he conocido muchos compañeros de tu partido que además les honra Cristina Narbona, una gran ecologista, pero en su conjunto el gobierno, la segunda legislatura de Zapatero, fue un delirio de cara a las energías renovables. Se introdujeron recortes retroactivos a las renovables existentes y realmente pusieron al país en una situación que aún está de inseguridad jurídica sin precedente. Pero cuando subió al gobierno el PP, lo primero que hizo el Ministerio de Industria fue la moratoria a todo nuevo proyecto de energías renovables. Había tecnologías renovables, que esta moratoria les ha afectado menos porque ya son maduras. Son tecnologías económicamente maduras, como es la solar fotovoltaica y como es la eólica. De tal manera que este desarrollo espectacular de las energías renovables ahora mismo nos posibilita tener
construir nueva generación de renovables sin ningún tipo de ayuda económica. Esto es alucinante. Generación de empleo, reducción de emisiones, energía autóctona, reducir nuestra factura energética. Como no tenemos materias primas energéticas fósiles o uranio, importamos el 86% de nuestras materias primas energéticas. Una factura dolorosa, 45.000, 50.000 millones de euros anuales. Bueno, pues el fomentar las energías renovables, y más ahora que no tenemos que ayudarlas económicamente, pues es que es tan de sentido común que no entendemos nadie cómo nos están fomentando, salvo que realmente miremos un poquito más allá. Y el mirar un poquito más allá es el enorme poder de las grandes corporaciones, en este caso de las corporaciones eléctricas. Es lamentable. Esta reforma del sector eléctrico la quería definir en 4 puntos. El primero, ya lo he dicho, vuelven a menoscabar las renovables existentes. Segundo punto, introduce tal inseguridad jurídica que no hay inversor que se atreva a fomentar las renovables, nuevas renovables que ya no necesitan ayudas públicas para ser competitivas. Como Estado, esto es un delirio. Es un delirio. Hemos hecho una inversión hace unos años y en el momento de recoger los frutos no los recogemos. Tercer delirio de esta reforma del sector eléctrico. De una manera perversa y sutil se desincentiva el ahorro y la eficiencia energética. No de una manera clara y directa, sino a través de la factura de la luz. A lo largo de toda esta reforma del sector eléctrico, la factura de la luz, en un contexto muy generalista, podemos decir que tiene 2 partes. Una parte fija, donde está el término de potencia, que es la potencia que nosotros tenemos contratados en nuestros hogares, 3 kilovatios, 5 kilovatios, que nos permite tener una serie de electrodomésticos y usos de energía eléctrica. Y esa parte es fija. Y hay otra parte que es variable y que está relacionado con el consumo de la electricidad que nosotros hacemos. Bueno, pues gracias a esta reforma del sector eléctrico, la parte variable, de una manera perversa, ha bajado. Esto penaliza a quien ahorra. Pero es que la parte fija, el término de potencia, ha subido más de un 100%. Y el secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, acaba de volver a anunciar que en el próximo trimestre de 2015 se va a volver a subir la parte fija, siguiendo las instrucciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía de querer hacer plana la factura de luz, es decir, elevar mucho la parte fija, que además, por cierto, la pagamos eminentemente los consumidores domésticos. Es decir, cuando en España, para hacer un gran favor a la industria y ser competitiva en nuestra gran industria, en España quien da trabajo son las pymes y son las que están financiando a la gran industria, con unos problemas muy serios de solvencia y de poder afrontar el día a día estas pequeñas corporaciones. Bueno, pues es un desincentivo del ahorro y la eficiencia energética y me vais a entender muy bien. Los ecologistas ya estaban haciendo un uso eficiente de la energía en su movilidad, en su transporte, en las envolventes de su casa, en consumir de una manera responsable. Pero muchas personas normales y corrientes, por cuestiones económicas, porque es dificilísimo a las familias abordar el recibo de la luz y del gas, estaban empezando a implementar medidas de ahorro y eficiencia energética en sus hogares. ¿Por qué? Porque es que así ahorras en tu factura. De tal manera que hay medidas que son de muy bajo coste y de esas, en cuanto alguien se entera, las hace rápidamente. Pero hay otras medidas que exigen una cierta inversión. Pues tengo que cambiar las ventanas, tengo que quizás convencer a mi comunidad de vecinos para cambiar la envolvente. ¿Cómo financiaban estas inversiones? A través de los ahorros en la factura de la luz. Si tú vuelves a subir la parte fija, no vas a poder financiar tus medidas de ahorro y eficiencia energética. Y por último, gravísimo, pero gravísimo, gravísimo que ha conseguido esta reforma del sector eléctrico es desincentivar la posibilidad de que todos seamos productores de parte o de la totalidad de la electricidad que consumimos. ¿Cómo? A través del borrador del decreto de autoproducción o de autoconsumo.
El Gobierno le había dejado al PSOE la patata caliente de regular el autoconsumo con balance neto, que tampoco lo hizo el PSOE, cuando es un beneficio maravilloso para el bolsillo de los consumidores, para el medio ambiente y para el sistema eléctrico. Bueno, pues el PP recibió esa patata caliente y ha guardado el borrador de autoconsumo con balance neto en un cajón. 2 segundos para explicaros rápidamente qué significa. Con esta normativa yo tengo la posibilidad de tener, por ejemplo, unos paneles en el tejado de mi casa y producir energía eléctrica limpia, o en el colectivo de vecinos de mi edificio. La energía que se está produciendo por el día, si yo no estoy en casa porque estoy trabajando, tengo la suerte de trabajar o estoy estudiando, se va a verter a la red eléctrica. Y por la noche, cuando vuelvo a mi casa, tengo la posibilidad de coger electricidad de la red eléctrica porque la he utilizado como una batería. Es una compensación de saldos energéticos, no es ningún negocio. Yo no voy a vender, no voy a comprar, no. Compensamos energía. Esto es buenísimo porque no tenemos que comprar baterías que son caras y contaminantes. Utilizamos la red eléctrica que la hemos pagado todos como una batería. Bueno, pues el Gobierno actual ha guardado el Ministerio de Industria esta norma en un cajón y resulta que en toda la reforma del sector eléctrico hay un borrador de autoproducción que es un delirio. Al autoconsumo existente, que es muy limitante para el ámbito doméstico, pero también para el ámbito industrial, le impone un peaje abusivo de respaldo. Pero además es un peaje a la energía que nosotros autoproducimos y consumimos de una manera instantánea y que no va a tener ningún trasvase con la red. Sería justo, si hay trasvase con la red, pagar un peaje de acceso. Claro, hay que sostener el sistema, los costes del sistema, eso es evidente, nadie pide que no haya un peaje, pero por la energía que yo autoproduzco y autoconsumo es un delirio. Es decir, un gobierno que defiende neoliberal, pues es que además es que desde esa óptica también es absolutamente incomprensible cómo se afecta a la libertad de las personas. Es como si yo tengo tomates en mi huerta y por los tomates que llevo a mi cocina de mi huerta y me preparo mi ensalada y que no voy a vender, me imponen un peaje. Es como si me pusieran un peaje por ir en bici y no coger un taxi. O sea, es un delirio. Pues este borrador salió en verano de 2013. No se ha publicado. Alberto Nadal ya ha dicho que se va a publicar en el primer trimestre de 2015. Y desde luego, el peaje de respaldo es tan escandaloso que han dicho que nada más se apruebe, en 2 meses hay que registrar las instalaciones, aunque sea un panel, aunque sea un solo panel fotovoltaico que no va a suministrar siquiera la energía de la nevera. Bueno, hay que registrarlo. Si no se registra, se va a convertir en una infracción muy grave del sistema eléctrico. Esto es un escándalo. Es como si fuéramos una central nuclear cometiendo fechorías que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Bueno, pues con un panel que tú no registres es una infracción muy grave, con unas multas absolutamente absurdas y con la potestad de que el Ministerio de Industria pueda entrar en nuestros hogares para comprobar in situ si tenemos estas plantas o no. Fue tan grave que nos fuimos a hablar con el comisario europeo de energía en aquel entonces. Oettinger nos dijo que esta norma iba a vulnerar absolutamente todo, pero que no podían hacer nada desde Europa hasta que no se aprobase. ¿Qué ha hecho el Gobierno? No lo ha aprobado. Yo pensé que ya no lo iba a aprobar. Y yo, mira, son listos. Han conseguido lo que querían. Es más, ha conseguido lo que quería, hablando claro, Iberdrola, porque del peaje de respaldo, mucho antes de que existiera la norma, ya hablaba Iberdrola. Ya han conseguido lo que querían las eléctricas, que es desincentivar la autoproducción. Porque con un borrador de norma así, nadie en todo el Estado está haciendo autoproducción, salvo ecologistas que tienen una mentalidad medioambiental y lo hacen a pesar de todo. La realidad se va a aprobar. ¿Y qué ha dicho Alberto Nadal? Que ya el peaje de respaldo no va a ser lo sustancial para desincentivar la autoproducción, porque van a volver a subir la parte fija de la factura de luz. Todo esto que cuento es importante porque va en contra del desarrollo de un modelo energético descarbonizado. Vamos en contra de las políticas climáticas. Y no lo quiero contar para enfrentarme con el PP ni para enfrentarme con el PSOE. Es decir, estamos a tiempo
Pues yo creo que si hacemos un esfuerzo es posible que estemos a tiempo. Tenemos que entender todos que estamos en el mismo barco. Tenemos que tener alturas de miras. Tenemos que la ciudadanía, desde luego, chutarnos y despertar del letargo. Pero desde luego, los representantes políticos tenéis que confrontaros en vuestras propias formaciones y ser moscas cojoneras. Es que es lo que os toca. Es decir, si están ahí los representantes del cambio climático, del PP o del PSOE, yo os pido, tenéis que hacer una labor infatigable en vuestras organizaciones, porque al final del cabo vosotros sois los que aprobáis normas o las dejáis en una inacción indecente. El Estado español es de los pocos que ha votado en contra de la Directiva de Eficiencia Energética. Hemos tenido que interponer desde la plataforma 5 denuncias al Reino de España por incumplimiento de las directivas de eficiencia energética y de energías renovables. No vamos por buen camino. Pero de verdad, no lo quiero decir desde la culpa, no me interesan las normas que no tienen luego una plasmación real. Yo creo que es el momento de actuar y realmente superar esta inacción.